soy Débora Mavaeres y te doy la bienvenida a esta Odisea Submarina. Me escapé de las redes y vengo a proponerte un paseo por el mar de la información, allí donde todo es un poco más turbio y los tiburones acechan. Acompáñame. En Odisea Submarina te mostré algunos lugares oscuros, como la injerencia de los servicios de inteligencia extranjeros que han estado operando siempre en nuestro país, los medios de desinformación masiva en consonancia con el Poder Judicial y cómo lentamente vamos perdiendo soberanía política gracias a la poca sagacidad o la complicidad de quienes dirigen los destinos de la nación. Esta semana, los medios te marearon con la causa La Ruta del Dinero K, una causa inventada por un medio de difusión a pedido de American Task Force Argentina. Esta es una ONG de dos buitres estadounidenses, como Paul Singer y Sheldon Adelson, armada con la intención de provocar la indignación de la sociedad argentina por la supuesta corrupción del gobierno kirchnerista. La maniobra, financiada e incentivada desde distintos medios de manipulación, tenía como objetivo que las elecciones las ganara un gobierno afín a los intereses de los buitres extranjeros, y por supuesto les dio resultado. Para armar esta causa no escatimaron en gastos. Desde Canal 13 del Grupo Clarín se inició con un operador, Jorge Lanata, el empresario que jamás pagó las indemnizaciones de sus empresas cuando quebraron, tal como atestiguan los ex empleados de Data 54 y los de Diario Crítica. La impunidad con la que este señor se sigue manejando es inaudita. El hombre, casado por aquel entonces con una señora de apellido británico, Sarah Stewart Brown, y que aparecía como un sujeto en quiebra para no pagar lo que debía, de pronto tuvo a su nombre un bello piso en Miami, cuyo valor era de $2 millones. Claro, que nos enteramos cuando se divorció. El asunto es que presentaron el informe como La Ruta del Dinero K, en la que un supuesto financista, Federico Eláscar, había sido el encargado de esconder el dinero de la corrupción. Tiempo después, en un canal de TV, en horario central y con total desparpajo, Luis Barrionuevo contaría muy jocosamente que lo habían tenido secuestrado durante 5 meses, convenciéndolo de que si no hacía esa denuncia contra Cristina Kirchner, lo mandarían a matar. También es cierto que usaron, para todo esto, la figura del arrepentido, ese engendro jurídico creado por el Congreso de la Nación, presentado el proyecto por Sergio Massa a pedido de la embajada y que sirvió para cimentar las mentiras, extorsionar empresarios y destruir la poca credibilidad que le quedaba al sistema de justicia de este país. No parece muy razonable que todos los diputados y todos los senadores de la nación no hayan previsto que era un engendro jurídico. También sorprende otro personaje, el de Leonardo Fariña. Luis Majul, el marido de la amante del juez Ercolini, Mariana Conte Grand, prima del procurador bonaerense, llevó en 2016 ante Germán Garabano, ex ministro de Justicia, a Leonardo Fariña. Y es interesante cómo resucitaron a este sujeto, porque ya había sido uno de los operadores del grupo Clarín y ATFA contra el gobierno kirchnerista con acusaciones elípticas y rimbombantes en 2012. Pero, cuando fue preso y no habiendo recibido noticias de la mano invisible y amiga del mercado, armó una contraoperación para recordarles a sus deudores que debían cumplir lo pactado, es decir, brindarle impunidad. En abril de 2013 aparece diciendo ante una supuesta cámara oculta que todo había sido un engaño. Dijo, querían ficción y les di ficción. Pero bueno,
el público se renueva, dice una vieja figura televisiva. Y este sinceramiento público sobre cómo había mentido no fue un obstáculo, por lo que en 2016 volvió al primer guión, pero esta vez con una abogada, Giselle Robles, y con un acuerdo firmado con el Ministerio de Seguridad de la Nación, que en ese momento estaba a cargo de Patricia Bullrich, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que estaba a cargo de Germán Garabano. Con ese guión armado que debió aprenderse, reeditó la famosa frase «se robaron un PBI», que todavía hoy nadie sabe qué significa. El desparpajo es tal que públicamente el abogado de los buitres felicitó a la Nata por los servicios prestados. Gracias al trabajo que usted y el fiscal Campagnoli han hecho, nos dimos cuenta de que había entidades en Estados Unidos que podrían estar involucradas en un esquema muy serio de lavado que incluye dinero que habría pertenecido al gobierno, le dijo muy tranquilamente Robert Cohen a Jorge Lanata en un programa televisado el domingo 5 de octubre de 2014. Robert Cohen era el abogado de Paul Singer, el buitre creador de American Task Force Argentina. El fiscal Campagnoli es el hermano de Marcela Campagnoli, miembro del PRO, cuyo esposo Guillermo Iglesias es el ex titular de Obras Públicas de Pilar durante la gestión de Nicolás Ducoté, que estuvo investigado por lavar dinero de un narcotraficante, Piedrahíta Ceballos, que fue apresado por los Estados Unidos en una de sus fabulosas operaciones de extracción, como llaman al secuestro de ciudadanos de otros países. Todo esto sucedió en Colombia. ¿Será entonces que el fiscal lo hizo por motu propio, por ser su reconocido antiperonismo, o será que tenían a su cuñado agarrado de las partes pudendas y le exigieron su participación para hacerlo zafar? Como nunca lo aclaró, me inclinaré por la primera opción, pero solo porque hoy estoy buena. La causa La Ruta del Dinero K duró una década y fue una de las llamadas PSYOPs, operaciones psicológicas planificadas para influir mediante determinadas informaciones sobre las emociones y motivaciones y por consiguiente sobre el comportamiento de la opinión pública, organizaciones y gobiernos extranjeros para inducirlos o fortalecer actitudes favorables a los objetivos previamente estipulados. Esa es la definición de PSYOPs. Y así, durante 10 años, en los medios se habló del robo de un PBI. Se llegó a decir que se guardó el dinero en uno de los satélites que lanzó al espacio el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, yo sé, te causa gracia porque realmente es ridículo, pero hubo gente que lo repetía muy convencida de que eso era cierto. Se usaron recursos públicos para llevar adelante toda clase de maniobras disparatadas, tales como sacar de la cárcel al narcolavador Leonardo Fariña, que en 2014 había caído preso por lavado de dinero para Juan Suris, un narcotraficante y tratante de personas, tanto para la explotación sexual como laboral. Marcela Lozardo, la ex ministra de Justicia de este gobierno, del gobierno de los Fernández, era la asesora de Garabano durante el gobierno macrista para las causas con testigos arrepentidos, por lo que es de suponer que estaba al tanto de la puesta en escena con Fariña, ya que lo sacaron de la cárcel, se lo llevaron a vivir a Puerto Madero para que declare lo que le habían guionado. Todos esos meses de vida de lujo que le pagamos a Fariña por mentir, ¿quién nos lo va a reponer? El fiscal Marijuán, para avanzar en la supuesta causa, pasó 2 semanas cobrando viáticos junto a un grupo de judiciales y policías. Hicieron el show con una retroexcavadora en la Patagonia buscando el PBI enterrado. ¿Escuchaste bien? Dijeron que había un PBI enterrado. Mientras nosotros poníamos dinero
en ese disparate para que el fiscal tuviera sus 2 semanas de propaganda, el grupo Clarín facturaba pauta oficial y privada. Toda esa monumental masa de dinero, ¿quién se la quedó? Probablemente esta sea una de las operaciones de prensa más burdas y que están tan a la vista y que, sin embargo, mucha gente creyó. De esta manera fueron en 2015 a votar en contra de sus propios intereses. No es novedad que el Poder Judicial argentino, por acción o por omisión, está siendo parte del Plan Atlanta, ese plan que diseñaron en la Secretaría de Estado de los Estados Unidos para dominar Latinoamérica. Y digo todo el Poder Judicial, porque aquellos jueces y funcionarios judiciales que asisten a quienes reciben los dividendos también son cómplices, les guste o no. La finalidad de toda esta puesta en escena mediática y judicial durante una década tuvo como objetivo el sometimiento del pueblo argentino a condiciones de vida cada vez peores, a la pauperización social, el brutal endeudamiento que condenará a la pobreza a varias generaciones y el disciplinamiento de una dirigencia política que sigue sin dar muestras de tener el más mínimo coraje. Que los Estados Unidos te impongan la agenda judicial para obtener réditos políticos y económicos ya es de una abyección brutal. Pero sobre todo, es un laberinto del que difícilmente podemos salir sin romperlo. La estafa monumental que el Fondo Monetario Internacional realizó contra el pueblo argentino fue avalada en nuestro nombre por un grupo de cómplices que detentan una banca en el Congreso gracias a nuestro voto. Y les guste o no, fueron cómplices, ya sea por votarlo o por dar quórum. El Plan Atlanta, además de someternos políticamente, nos cuesta decenas de millones de dólares al año. ¿Cuánto dinero se gastó en las causas truchas, como cunitas, dólar futuro, ruta del dinero K? Solo en el acopio de las cunitas, mientras se decidía su destino, se gastaron decenas de millones. ¿Eso no es corrupción? ¿No lo contabilizaron como un PBI? ¿Y la transparencia no corre para los actos judiciales y sus funcionarios? ¿Y el derecho a la información sobre los actos públicos no se habilita para saber qué funcionarios judiciales se enriquecieron con todo esto y cuánto se gastó? El Plan Atlanta es una de las armas que utilizan para lograr la disgregación política a fin de conseguir la balcanización de la Argentina. Buscan dividirnos territorialmente, por derecha y por izquierda. Nos van tratando de convencer de que hay que mudar la capital al norte, o que hay que mantener privatizados los puertos y los ríos, o que hay que dolarizar para supuestamente acabar con la inflación. Lo cierto es que parecen 2 versiones del mismo libreto. Este presente político es consecuencia de este disciplinamiento que han logrado con una clase dirigente que no se anima a respirar sin pedir permiso a las embajadas, que condiciona la política al qué dirá el medio tal o cual, cuál será la tapa de Clarín mañana, qué va a decir la nación, en lugar de pensar en el bien común de todos los argentinos. El año próximo se vencen concesiones de hidroeléctricas, algo que jamás debió haberse privatizado por su carácter estratégico. Y también se vencen las concesiones de los principales puertos. Como tantas otras veces en la historia de nuestro país, están tratando de generar una profunda crisis económica para justificar su reprivatización. Y esto solo podían hacerlo con un brutal endeudamiento, a fin de condicionar las políticas económicas. Ahora yo te pregunto, ¿tenemos que hacerle caso al Fondo Monetario Internacional? ¿O acaso Néstor Kirchner no dijo, primero vamos a crecer y después les vamos a pagar? Es cuestión de decisión política. El mundo es otro, el mundo cambió, el mundo no es el de los 90. Hoy hay otros actores, hoy hay otros juegos en curso, y tenemos que ser parte de ese mundo, no podemos seguir atados al Titanic. Es un año electoral, y lo que hagamos este año influirá en las próximas décadas en la vida de todos nosotros. O nos decidimos a ser nación, o nos convierten en protectorado.
Desde que empezaron con este jueguito mediático judicial en la última década, que es un zafarrancho, venimos perdiendo derechos, retrocediendo política, económica y socialmente. Es hora de ponernos de pie y empezar a luchar por conservar nuestro país, porque los creadores de la operación La Ruta del Dinero K, en la que participaron subsecretarios de Estado de los Estados Unidos, operadores internacionales en la ONU y periodistas cobrando por organizar el discurso de la operación, siguen ahí, sin haber sufrido ni una consecuencia y con mucho dinero disponible para seguir comprando voluntades. Es más, les seguimos pagando pauta oficial. Y las marionetas del tío Sam están siendo muy claras sobre cuál es el plan de gobierno que nos están queriendo imponer. Lo dicen: eliminar indigentes, sacar planes sociales, eliminar subsidios a los trabajadores, eliminar pensiones a la viudez, reforma laboral, acabar con los convenios colectivos de trabajo, aumentar la edad jubilatoria, volver a las AFJP, esas que se quedaban con el 30% de tus aportes y a vos siempre te hacían perder dinero. El mundo cambió. No podemos seguir pensando como se hacía en los 90. No hay otra, no se puede. Necesitamos dirigentes dispuestos a cortar el lazo con las 3 embajadas en decadencia y forjar alianzas con quienes tienen los mismos problemas que nosotros sin perder nuestra identidad como nación. Tenemos que independizarnos para siempre y de una buena vez, porque nos guste o no, lo hayamos elegido o no, esta vez es nuestra vida la que está en juego. Como siempre, quedan más preguntas que respuestas. ¿Seremos capaces de tener un gobierno que represente los intereses del pueblo argentino en su conjunto y no el del capitalismo financiero? ¿Podremos salir del brete o vamos directo al matadero? Ojalá lo logremos. Por lo pronto, yo seguiré buceando y encontrando perlitas, pero para eso necesito tu ayuda. Podés suscribirte al canal y también, si podés, depositar tu óvulo en mavaires.dni o en mavaires.mp. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura. Te espero la próxima semana para una nueva Odisea Submarina.